Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología de quinto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 3. Explicamos las propiedades físico-químicas para el uso responsable del plástico. En esta actividad trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como evidencia vamos a elaborar un texto argumentativo con respaldo científico sobre la composición química del plástico y su impacto en el ambiente y la salud que te permitirán sustentar tu plan de acción. Trabajaremos estas actividades bajo el criterio comprendo las propiedades físicas y químicas del plástico para plantear su uso responsable y disminuir su impacto en el ambiente y la salud y argumento mi posición frente al manejo y gestión del plástico y sus efectos en el ambiente y la salud. Ahora veamos la problemática de los residuos plásticos. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos rodeados de plástico. Desde los empaques de los materiales, los cubiertos, hasta los artefactos, tienen plástico y los dispositivos que se utilizan en el campo de la medicina también están hechos de plástico. Desde a mediados del siglo XX, los plásticos son parte integral de nuestras vidas modernas. Sin embargo, nosotros vemos que los residuos plásticos son la mayor preocupación para nuestro ambiente, ya que estos son altamente contaminantes. Recordemos que la degradación de un plástico puede tardar 150 años o puede demorarse hasta 1000 años si es que, por ejemplo, el empaque plástico como las botellas se encuentran enterradas. Vamos a analizar qué cosas son los microplásticos. Estos son partículas con un tamaño inferior a 5 milímetros. Los microplásticos incluyen piezas que provienen de la degradación de los plásticos voluminosos, hechos de polietileno, como por ejemplo se obtienen a partir de las bolsas plásticas, de las botellas que utilizamos para las bebidas, entre otros. También se obtiene de poliestireno, que son los contenedores de los alimentos que usamos como empaques para nuestros alimentos. El nylon, el polipropileno que se obtiene a partir de las telas o el cloruro de polivinilo que utilizamos, por ejemplo, para las tuberías plásticas de nuestro sistema de agua. Estos microplásticos son pequeñas esferas plásticas, las cuales son empleadas para fabricar los juguetes y almohadas blandas. Las microesferas, las cuales son adicionadas a productos de cuidado personal, por ejemplo en pasta dentales, le van a brindar el color, el brillo o también pueden ser utilizadas como material de relleno. Podemos encontrar distintos tipos de microplásticos. Por ejemplo, algunos pueden ser pequeñas esferas que son empleadas, como mencionamos, para juguetes o para fabricarlos. Otros pueden ser microplásticos secundarios que son producidos por el rompimiento de las piezas plásticas más grandes. También tenemos los residuos de polietileno plástico usados, por ejemplo, en las pastas dentales. Tenemos también microesferas plásticas empleadas para darle brillo, color y relleno a productos de cuidado personal. A veces nos preguntamos, ¿qué hacemos con tantos empaques plásticos? Cuando los desechamos, ¿a dónde van a parar? Te contaré. En nuestro océano vamos a encontrar gran cantidad de estos microplásticos que proceden de distintas partes del mundo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, de la industria de textiles sintéticos, proviene más o menos un 35%. De los neumáticos de nuestros vehículos, 28%. Terminan en el océano. El polvo de las ciudades que arrastra a estos microplásticos son más o menos el 24%. La señalización vial, 7%, el revestimiento marino, el 3.7%, y los productos de cuidado personal que usamos son un 2%. También existen unos gránulos de plástico que se pueden encontrar en el océano, pero estos no son tan significativos ya que son menos del 1%.
¿Qué efectos tendrá este microplástico en el ambiente? Como vemos en la imagen, cuando visitamos las playas podemos encontrar gran cantidad de empaques plásticos de nuestras bebidas. Actualmente no solamente encontramos bolsas o envases, por ejemplo, de detergentes, de jabón, entre otros, sino que además también estamos encontrando mascarillas. El amplio uso y degradación de los plásticos, como verás, ha dado como resultado una distribución de este microplástico en el ambiente. Estos se han acumulado durante décadas. Algunos microplásticos pueden ser ingeridos, por ejemplo, por pequeños animales como el zooplancton, y este pasa a través de la cadena alimenticia. El más probable impacto de la ingesta de microplástico podría ser la obstrucción física del sistema digestivo, lo cual puede causar que el animal deje de alimentarse debido a esa sensación de llenura que tiene, y entonces el animalito muere por inanición. Otro de los efectos es la presencia del plástico que ha sido detectada en los alimentos de origen marino porque pasa a través de la cadena alimenticia. Tal es el caso, por ejemplo, de los choros o almejas, que son moluscos, y estas especies, al ser filtradoras, filtran también este microplástico. Además, se han encontrado sustancias tóxicas adheridas a la superficie de los plásticos en concentraciones de 1 millón de veces más alta que las concentraciones encontradas en el agua de mar. Estas toxinas incluyen los bifenilos policlorados, que se conocen como BCBS, los hidrocarburos poliaromáticos, que son los PAHS, y los plaguicidas como los del DDT. Adicionalmente, algunos químicos potenciales que son tóxicos, como el bisfenol A. Estos, por ejemplo, son usados en la manufactura de los plásticos. Un segundo aspecto relacionado con la ingesta de microplásticos es la absorción de todo este tipo de toxinas en los tejidos animales. Por ejemplo, se han encontrado focas que tenían concentraciones de BCBS por encima de 1370 nanogramos, es decir, por partes de billón, debido a que consumen pescado contaminado con químicos tóxicos, y algunas veces dentro de estos tóxicos encontramos al plástico. Como verás, los seres humanos pueden estar expuestos a estos microplásticos y nanoplásticos por inhalación, ingestión, y también pueden ingresar a través de la vía tópica. Los peligros para la salud asociados a la exposición a los microplásticos no están bien caracterizados. A continuación se te va a exponer algunos de los posibles efectos clasificados en 4 categorías en función de los mecanismos de agentes implicados. Por ejemplo, en la primera categoría vamos a encontrar efectos asociados a las partículas en sí mismas. En el segundo tenemos la categoría 2, efectos asociados a los componentes de los plásticos. En el tercero, que es la categoría 3, efectos asociados a otros contaminantes que pueden ser transportados por las partículas. Y la cuarta categoría son los efectos asociados a la contaminación microbiana. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta el uso de menos plástico durante nuestra vida diaria. Se sabe que en promedio una persona en el Perú utiliza en promedio 30 kilos de plástico en promedio durante un año. En el Perú se utilizan aproximadamente 3.000 millones de bolsas por año. También debemos tomar en cuenta que de estas 3.000 millones de bolsas que se utilizan anualmente, solo Lima Metropolitana y el Callao son las que generan mayor contaminación por plásticos. El 46% de los residuos plásticos de un solo uso provienen de estas localidades. Las bolsas plásticas pueden tardar en degradarse en promedio 400 años. Los empaques de Tecnopor podrían demorarse hasta 1000 años.
Una pajilla o sorbete podría degradarse en 200 años. Por eso es importante que cuando nosotros salgamos a comer a la calle, evitemos el uso de estos plásticos. Cuando vayas a hacer tus compras en el mercado o las tiendas, lleves una bolsa que utilices diariamente, puede ser de tela o puede ser una bolsa, por ejemplo, de rafia, pero que te va a durar y la vas a reciclar y reutilizar las veces que sean necesarias. Se sabe también que en el año 2015 ya el 90% de las aves marinas de nuestro país habían ingerido plástico. En cuanto a los peligros para la salud humana de los microplásticos en los alimentos, por absorción, distribución y acumulación de micropartículas y nanopartículas, estas partículas, cuando ingresan a nuestro cuerpo, pueden ser absorbidas y acumuladas en nuestro organismo. En el caso de la ingesta alimentaria existen cuestiones importantes por determinar. Este es el caso de si, por ejemplo, tras ingerir microplásticos o nanoplásticos, estos van a quedar confinados a la luz intestinal o pueden producirse una traslocación a través del epitelio. La traslocación implicaría que algunos órganos y tejidos estarían expuestos a estas partículas. Los estudios en mamíferos han detectado micropartículas con tamaños de hasta 150 micromicras en nuestra linfa de este material particulado. Y un estudio ha detectado también partículas de PVC de 110 micromicras en venas, por ejemplo, en la vena porta de los perros. Las placas de Peyer en el ilio podrían ser el lugar en el que se produjera la mayor parte de la absorción intestinal de partículas. Es muy probable que los microplásticos de tamaños inferiores a 150 micras no sean absorbidos y solo tengan efectos locales sobre el sistema inmunitario y los procesos de inflamación del intestino. Los microplásticos que son más pequeños, de 150 micras, pueden provocar una exposición sistémica, pero según la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, los datos disponibles demuestran que la absorción es muy baja, debido a que los valores encontrados son inferiores a 0,3% y solo la fracción más pequeña, que es un poco menor a 1,5 micras, podría penetrar y llegar a algunos órganos. El plástico, entonces, podríamos decir que se considera en general como materiales inertes. Recientemente, estudios in vitro han demostrado que el microplástico y los nanoplásticos pueden producir citotoxicidad por mecanismo de estrés oxidativo. También hay estudios que han publicado referente a estudios in vitro en roedores expuestos a micropartículas que son de tamaño de 5 a 20 micropartículas de poliestireno, donde los resultados indican que los microplásticos que se acumulan frecuentemente atacan o afectan a órganos como el hígado, el riñón y los intestinos, con una cinética de acumulación de tejidos y un patrón de distribución que dependen en gran medida del tamaño de las partículas y microplásticos. Por esa razón, dentro de los efectos asociados a los componentes de los plásticos, decimos que el plástico está formado por un polímero orgánico sintético que, al incorporar aditivos químicos durante su proceso de fabricación, estos aditivos que se añaden para inhibir, por ejemplo, la fotodegradación, para que puedan mejorar su fuerza, su rigidez, la flexibilidad, para darle color, para evitar la inflamabilidad y prevenir la proliferación microbiana, ¿no? Como no están químicamente ligados al plástico y son de bajo peso molecular, dichos aditivos son susceptibles a lixiviación. En algunos plásticos, por ejemplo, los aditivos pueden constituir una fracción mayoritaria de su composición. Al fragmentarse estos microplásticos, podrían facilitar la migración de aditivos desde el núcleo hasta la superficie de la partícula. Por esa razón, si los microplásticos son capaces de acumularse en nuestro organismo, se supone que también pueden ser una fuente de producción de químicos en tejidos y fluidos. Es preciso tener en cuenta que algunos aditivos químicos y monómeros pueden tener efectos sobre nuestra salud, incluido, por ejemplo, la toxicidad para la reproducción.
Existen sustancias como el 2-etilhexil, el eftalato y el bisfenol A, conjuntamente con el cloruro de vinilo y el butadieleno, pueden generar carcinogenicidad y también mutagenicidad. Y también sabemos, por ejemplo, que existen otros aditivos que son más nocivos, como por ejemplo los bromatos, los taflatos y también compuestos metálicos como por ejemplo el plomo, que es importante para estabilizar el color en los plásticos. Dentro de la categoría 3 tenemos los efectos asociados a otros contaminantes que pueden ser transportados por las partículas. Sabemos que los residuos plásticos son hidrofóbicos, con una superficie cargada y un biofilm cargado, lo que implica que dicho material estará contaminado por productos químicos como por ejemplo los plaguicidas y metales pesados. Estos productos químicos se absorben y se liberan del plástico dependiendo de las condiciones ambientales. Por esa razón, el estado químico y los riesgos toxicológicos del plástico contaminado difieren en el tiempo y el espacio durante el ciclo de vida de una partícula de plástico en promedio. De ahí justificaríamos que sí pueden causar daño a nuestros ecosistemas, contaminando el ambiente, afectando las aguas y también a los seres hidrobiológicos que se encuentran en este medio. Otro estudio señala que los microplásticos recogidos en el mar, cuando se han observado, se ha detectado la presencia de PVC, DHAP y plaguicidas organoclorados, encontrándose que en conjunto en microplásticos depositados en la playa se han detectado incluso mayores concentraciones de PVC, de HAP, de DDT, de DDD y de DDE. Estos estudios demuestran la transferencia de contaminantes orgánicos persistentes como por ejemplo dioxinas, PCB y éteres, difenílicos, polibromatos, y su biomasificación es a través de las redes tróficas marinas, lo cual se ha asociado a la presencia de plásticos en los océanos. En la categoría 4 tenemos los efectos asociados a la contaminación microbiana. Sabemos que los residuos plásticos pueden actuar como sustrato para distintas comunidades de microbios. Además, en el mar se ha demostrado que estas comunidades que proliferan en los plásticos difieren de las comunidades microbianas de las aguas circundantes. Entre los organismos que colonizan el plástico encontramos bacterias que se encargan de los procesos de degradación y también encontramos otros patógenos, pero se desconoce la relevancia que implica para nuestra alimentación y para nuestra salud. Ahora vamos a reflexionar en base a estas preguntas. ¿Cómo se relaciona la composición química y las propiedades mecánicas del plástico? ¿Cuáles son los componentes del plástico? ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten y permanezcan en el ambiente? ¿Cuáles son los efectos de los plásticos para el ambiente? ¿Cómo se explica que los plásticos se fragmenten y permanezcan cientos de años en el ambiente? ¿Cuáles son los principales componentes de los microplásticos? ¿Cuáles son los tipos de plásticos que utilizan en tu hogar que pueden transformarse en microplásticos? Ten en cuenta que existen polímeros como los presentes en el caucho. Cada vez que una llanta se desgasta y cuyas partículas finas se elevan en el aire, forman parte de la polución. Ahora, nos preguntamos, ¿cuáles son considerados los peligros potenciales que generan los microplásticos? ¿Cuáles consideras que pueden ser acciones para mitigar la presencia de microplásticos en el ambiente? Recuerda que durante el desarrollo de la pandemia a nivel mundial se ha incrementado la producción del plástico, el cual ha sido utilizado en la elaboración de materiales de protección, así como la distribución de alimentos, artefactos, entre otros. Qué curioso, ¿no, estudiantes? Por un lado tenemos la ley 30.884, denominada Ley de Plástico de un Solo Uso, y sin embargo, a pesar de que tenemos esta ley, estamos incrementando la utilización del plástico para poder comprar nuestros alimentos y empacarlos.
Cuando se sobreentiende que esta ley tenía como finalidad que los productos plásticos que son innecesarios, que no se pueden reciclar o que representan un riesgo para nuestra salud pública o ambiental, no sean empleados o utilizados. Sin embargo, esto actualmente no se está cumpliendo, ¿cierto? Y para terminar, vamos a redactar un texto argumentativo tomando en cuenta la información que se te ha presentado en esta actividad sobre cómo la composición química del plástico afecta a los ecosistemas, cómo la composición química del plástico también afecta a la salud y cómo las propiedades físicas son explicadas por la composición química del plástico. Y si existen productos alternativos al plástico, ¿cuáles son y cómo los podríamos emplear para reducir el consumo de plástico? Bueno, te dejo entonces aquí para que puedas argumentar mediante un texto. Y finalmente, cuando hayas terminado todas estas actividades, recuerda que debes evaluarte bajo estos 2 criterios de evaluación que se te presentaron al inicio, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestras actividades. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.